Ok. Bueno, son las 14:30 horas de hoy, miércoles 17 de noviembre. Vamos a comenzar la clase de hoy, que tiene como propósito el mostrar la segunda parte del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Con esto vamos a completar el contenido de este módulo 4 del curso. Nunca está de más, primero que nada, darle la bienvenida a Benjamín, Amparo, Nicolás, que también se vienen incorporando en este momento. Recordarles que mañana, a contar de las 6 de la tarde, comienza el periodo de 48 horas en el cual se puede iniciar la evaluación número 2 del curso. Esto va a estar disponible prácticamente una media hora antes, que 5:30 de la tarde de mañana ya va a estar disponible la evaluación en el aula virtual para ser comenzada a contar de las 6 de la tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo sobre la prueba, la evaluación que comienza mañana? Por mi parte no, profe. Ok. No, profe. Ok, no hay nada. Perfecto. Bueno, vamos a entonces a hacer, ¿cómo se llama? Un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase anterior, como introducción a lo que vamos a empezar. ¿Qué vimos en la clase anterior en grandes rasgos? Vimos que este seguro social obligatorio, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, está amparado por una ley que es la ley 16.744, que también se conoce como la ley de accidentes del trabajo. Esta ley es el instrumento que define todas las características, protecciones, protegidos, obligaciones de las distintas partes, etcétera, que se refieren a este tema. Vimos que en lo principal, además de la ley, el Código del Trabajo incluye 3 disposiciones fundamentales, que es la obligatoriedad de las empresas de afiliar a sus trabajadores a este seguro. En segundo lugar, la obligatoriedad de cotizar por ellos. Y en tercer lugar, un tema que lo discutimos con un poquito más de amplitud, que era la obligación subsidiaria que tiene una empresa principal con los trabajadores de las empresas contratistas que participan en la actividad principal. Vimos el ejemplo, qué pasaba si una empresa constructora contrataba empresas para llevar a cabo actividades tales como, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, los elementos, todo el sistema de seguridad, ¿sí? Los jardines, etc. Y en este caso, esa empresa contratista traía trabajadores a la obra que no eran trabajadores de la constructora. ¿Y qué pasaba si esos trabajadores experimentaban algún accidente del trabajo en los recintos de la empresa principal? Y vimos que, aunque no eran trabajadores de la empresa principal, la constructora, esta tenía también respecto a ellos obligaciones, como por ejemplo, que si esos trabajadores no están protegidos convenientemente y tienen un accidente en consecuencia, no solo la empresa contratista, que es la empleadora de esos trabajadores accidentados, sino que también la empresa principal está allí asumiendo las culpabilidades y las indemnizaciones y los efectos económicos y los efectos de todo tipo que lleven a cabo, que correspondan, ¿ya? Y esto es con el propósito muy interesante, por supuesto, de incentivar a que las empresas que subcontratan a otras se preocupen en forma muy, pero muy importante de
si todos los trabajadores que laboran en ella tienen las debidas protecciones respecto a los accidentes laborales. ¿Ya? Y algo interesante también que vimos es que la aplicación de esta ley, la aplicación de estas medidas en el Código del Trabajo, habían traído como consecuencia que la tasa de accidentes del trabajo medida como porcentaje de los trabajadores cubiertos bajase en forma muy importante desde valores entre 5,5 y entre 5 y 5,5% hace 10 años atrás, hasta llegar en el año 19 a un 3%, lo cual es una baja que es bastante importante en términos porcentuales, casi la mitad. Bueno, vimos que las instituciones que administran este seguro son de tres tipos. Hay una institución pública, estatal, que es el Instituto de Seguridad Laboral, una institución que depende del Ministerio del Trabajo. Hay instituciones privadas, que son las mutualidades de empleadores, que son empresas privadas, sin fines de lucro, con giro exclusivo y único destinado a administrar estos recursos. Y una figura adicional, que son las empresas llamadas administradoras delegadas, que son empresas que no adhieren ni a mutualidades ni al Instituto de Seguridad Laboral, sino que se hacen cargo ellas mismas de administrar los recursos, en este caso, de dar todas las prestaciones que la ley obliga a través de a las empresas que tienen trabajadores, en cuyo caso estas empresas no cotizan, sino que usan los recursos que teóricamente iban a tener que cotizar en el ISL o en las mutualidades para generar los fondos respectivos necesarios para poder cubrir todas las prestaciones que la ley les exige. ¿Ya? Y eso mismo nos hizo comentar que, dadas las regulaciones que se exigen a empresas para ser administradoras delegadas, solamente empresas muy grandes pueden tener esa posibilidad. Bueno, vimos también quiénes eran los protegidos por la ley. ¿Okay? Y vimos que eran todos los trabajadores dependientes, tanto del sector privado como del sector público. Estaban también todos los trabajadores independientes, tanto los que perciben rentas vía honorarios, como los que no tienen esa opción. Y dos grupos especiales, muy especiales, ¿ya? Que eran los estudiantes, en relación a los accidentes que sean del trayecto, tanto aquellos que se realizan con motivo de sus estudios como de sus prácticas profesionales, ¿ya? Y los dirigentes sindicales en función de aquellas actividades que tienen que cumplir fuera de los recintos de la empresa. Luego vimos quiénes están obligados a cotizar a este seguro, ¿ya? Y vimos que eran todas las empresas de cualquier tipo que tienen uno o más trabajadores, ¿okay? Y todos aquellos trabajadores independientes que obtienen sus ingresos a través de la emisión de boletas de honorarios. Vimos también que este sistema funciona con una cotización obligatoria del empleador en razón de cada uno de sus trabajadores. ¿Okay? Cuando estamos hablando de empresas que tienen trabajadores dependientes. ¿Okay? Y en este caso, la cotización es de un 0,93%, donde 0,03% es para financiar los beneficios de la ley sana, y 0,90% para el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Eso es lo que se llama la tasa básica. Pero sobre esa tasa básica existe una tasa adicional diferenciada. Y la diferenciación responde al riesgo que cada una de las empresas tiene con respecto a las actividades que desarrolla. Entonces vimos que, por ejemplo, si se trataba de restaurantes, bancos o instituciones educacionales, esa tasa adicional diferenciada era 0%. Pero en el caso de empresas como las empresas mineras, como las empresas que manejan, que tienen servicios
respecto a incendios forestales, empresas que se dedican a la fabricación de armamento, astilleros, ¿okay? La tasa era la máxima, un 3,4%. Lo que hace que coticen 0,93 más 3,4% sea sobre el 4%. ¿Okay? Vimos también que esta cotización adicional diferenciada es aplicada a la empresa cuando por primera vez comienza a funcionar. Pero después, cada 2 años, todas las empresas van a ser evaluadas en función de su siniestralidad, en función en concreto de cuántos accidentes del trabajo han tenido, cuántas muertes han tenido, ¿sí? Y esto lleva a generar ciertos parámetros de medición que hacen que si la empresa sobrepasa ciertos rubros, ciertas tasas, va a experimentar modificación en su tasa diferencial, ¿okay? Que puede llegar, en el caso de que muestre una siniestralidad muy alta, hasta una cotización adicional de 6,8%. Entonces, también aquí hay un incentivo muy potente para que las empresas busquen por todos los medios de poder mitigar la tasa de accidentabilidad por efectos de accidente del trabajo y enfermedades profesionales a través de medidas preventivas, ¿okay? De tal manera de bajar su cotización o en el fondo bajar sus costos. ¿Okay? Y finalmente, en la clase anterior vimos que las coberturas que esta ley protege son básicamente 3. Son los accidentes del trabajo, son los accidentes del trayecto y son las enfermedades profesionales. Lo más común son los accidentes del trabajo, ¿ya? Y en este caso son eventos que tienen como característica que ocasionan una lesión o daño al trabajador, ¿okay? Que tienen una causalidad ya sea directa o indirecta con la labor que este trabajador desempeña, y finalmente que tienen como consecuencia una incapacidad de tipo ocasional o de tipo permanente en el trabajador o incluso la muerte. El segundo de los eventos protegidos son los accidentes del trayecto, que son aquellos que se llevan a cabo entre el hogar-habitación del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa. Con la particularidad que cuando estamos hablando de personas que tienen más de un empleador, también se incluye como trayecto el que se realiza entre 2 trabajos distintos, entre 2 empresas distintas en las cuales el trabajador lleva a cabo labores. Y finalmente vimos el tercer evento protegido, que son las enfermedades profesionales, que son aquellas enfermedades que se ocasionan con razón directa, no indirecta, directa del trabajo que ha ejecutado el trabajador a través del tiempo. ¿Sí? Y finalmente aclarar que todas estas características de que un evento sea calificado como accidente del trabajo, o como accidente del trayecto, o como una enfermedad profesional, no es resorte de la voluntad del trabajador, ¿ya? Quien tiene la opción de presentarlo como tal. Pero en definitiva quien va a dar la última palabra va a ser la institución administradora, Instituto de Seguridad Laboral o Mutualidad, o la propia administración delegada, quien determine si esta evento de accidente u otro tiene la característica como tal, es aceptado como tal y en consecuencia es protegido como tal por efecto de las prestaciones que la ley establece. Esto a modo de un resumen rápido de lo que vimos en la clase anterior. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario que quisieran hacer antes que entremos a nuestro tema de hoy? No, profe, por No, mi profe. parte no. Nada, Karina, muy bien. No, profe. ¿No? Ok. Ok, perfecto. No olvidar, eso sí, siempre es importante, no olvidar que las personas tenemos accidentes, ¿ok? Y que los accidentes se clasifican como accidentes comunes o accidentes del trabajo, ¿ok? Los accidentes comunes, con toda su carga económica desde el punto de vista de la prestación y con toda lo que podríamos llamar la
cobertura de ingreso perdido, que son los subsidios de incapacidad laboral. En el caso de las enfermedades comunes, siempre está cubierto por el sistema de salud al cual la persona está adherida, ya sea FONASA o una ISAPRE. ¿Okay? O si estamos hablando de una familia que forma parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, de su sistema previsional propio. Si este accidente es a causa o con ocasión del trabajo, se llama accidente del trabajo, y el que cubre todo este tipo de prestaciones es este seguro del que estamos hablando, que es el determinado en la ley 16.744. Es decir, los accidentes siempre están cubiertos de alguna forma, ¿ya? Por los sistemas de salud o por el sistema de la ley 16.744. Voy a compartir con ustedes entonces ahora lo que vamos a ver hoy. Ahí ya está. Vamos a colocarlo en pantalla completa. ¿Ok? Espero que lo estén viendo. Sí, sí, se ve, profe. La parte 2, perfecto. Entonces, vamos a comenzar hoy día mirando cuáles son las prestaciones que entrega el seguro. ¿Okay? Ya sabemos que son tres, ¿ya? Son las prestaciones preventivas, las prestaciones económicas y las prestaciones médicas. ¿Okay? La característica importante que tiene este sistema con respecto al sistema de salud es que las prestaciones preventivas en este seguro son muy importantes. Son muy, pero muy importantes. En el sistema de salud común, de enfermedades comunes, el sistema preventivo es muy débil, ¿ya? Es muy fuerte en las prestaciones médicas y es muy fuerte en las prestaciones económicas, en eso está muy bien, pero no tiene la fortaleza que tiene este seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales respecto a las prestaciones preventivas. Okay. Ahí vemos lo que estamos hablando, los tres tipos particularmente, ¿ya? Pero, ¿cuáles son las prestaciones preventivas a las que tiene lugar, que establece la ley como que son el corazón de esta parte, ¿ya? Hay una frase muy importante que dice la ley, dice, el empleador, porque esto tiene importancia fundamental cuando ocurre algo, ¿ya? Porque dice que el empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores. Todas, no hace ninguna excepción, ¿ya? Lo cual da una fortaleza muy grande desde el punto de vista de que la responsabilidad primera de cualquier situación que ocurra que afecte la vida y la salud de los trabajadores al interior de los recintos de la empresa es responsabilidad del empleador. ¿Sí? Veamos algunas cosas a las cuales específicamente se refiere. Dice que el empleador debe mantener condiciones de higiene y seguridad en las fábricas. ¿Okay? Es decir, es responsabilidad del empleador que las actividades sean seguras. ¿Okay? Y al mismo tiempo, y esto tiene que ver un poco con lo que veíamos cuando partimos la clase anterior y veníamos estos monitos, ¿ya? Sobre todo el minero, dice, y proporcionar gratuitamente implementos necesarios para prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, todo lo que llamamos elementos de seguridad deben ser proporcionados a los trabajadores en forma gratuita. Cascos de seguridad, zapatos de seguridad, protección visual, protección auditiva, ¿sí? Protección de ropa en muchos casos. ¿Okay? ¿Okay? Todo esto tiene que ser proporcionado por el empleador. No sé, veamos algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, es notable ver cómo personas que trabajan habitualmente al aire libre, ¿okay? Sin que tengan riesgos de golpes, ¿ya? Pero por el hecho de trabajar al aire libre la mayor parte del día, y por ende estar expuestos al efecto nocivo de las radiaciones ultravioletas, que sobre todo en algunos sectores del país son fuertes e importantes, a la gente se le ha entregado como parte de protección gratuita de su salud, gorros que cubren la cabeza, que cubren parte del cuello. ¿Okay? Y además se les entrega
protectores solares, ¿okay? Para que protejan adecuadamente aquellas partes de la piel que están expuestas habitualmente a las radiaciones solares, ¿okay? Eso no es un elemento de seguridad propiamente tal, como podemos ver un casco o un zapato de seguridad, pero son también implementos, son parte de lo que se entrega a las personas. Entonces, un aspecto tiene que ver con, mire, yo le voy a entregar todos estos elementos de seguridad para que usted se proteja, ¿okay? La persona que lo recibe también tiene la obligación de utilizarlo, ¿okay? No se entrega un casco para que la persona no lo use, sino que para que la persona lo use en aquellas condiciones para las cuales está establecido, ¿ya? Okay. Y al mismo tiempo, dice mantener condiciones de higiene y seguridad en la faena, ¿ya? Por ejemplo, establecer de que en determinados lugares existe la obligación de usar ciertos elementos de seguridad. Ustedes, si por ejemplo entran a una construcción que está en faena, algo que se está construyendo, un edificio, una carretera, ¿ya? ¿Okay? Van a encontrar inmediatamente que ustedes, aunque entren como clientes, que van a ver una obra, o como alguien que va a obtener alguna fotografía, ¿okay? Vas a entrar y se va a ver obligado a usar estos elementos de seguridad, igual que cualquier operario que está trabajando aquí. Y en cierta manera, y en ciertos recintos no van a poder ingresar si no tienen un elemento de seguridad específico que se utiliza, ¿ya? Otra cosa que es normal ver en empresas en las cuales hay actividades que tienen riesgo de emanación de gases nocivos o explosiones, es que hayan lugares en los cuales previamente que se lleven a cabo las actividades productivas entren cierto grupo de personas propias de la empresa y que hagan mediciones para establecer si las condiciones en las cuales se va a llevar el trabajo son o no seguras. ¿Okay? Entonces, existe toda esta obligación que tiene la empresa, ¿ya? Que en caso de que haya un accidente del trabajo, normalmente la persona, independientemente que va a tener derecho a ciertas prestaciones económicas, va a poder establecer acciones legales contra la empresa, aduciendo que no se le proporcionó los implementos necesarios o que las condiciones de seguridad de la empresa no eran las necesarias, ¿okay? Y esto hace que la empresa se pueda ver sujeta a tener que pagar indemnizaciones por efecto de incumplimiento de una legislación, ¿okay? Ahora, los organismos administradores, es decir, una empresa siempre está adherida a un organismo administrador, ya sea el ISL o una mutualidad, o es una administradora delegada y tiene las mismas obligaciones. ¿Qué deben otorgar los organismos administradores? Asistencia y capacitación, ¿okay? A los empleadores, ¿okay? Y asesoría en la eliminación y control de causas de accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Esto hace que estas instituciones a las cuales están adheridas las empresas estén constantemente llevando a cabo inspecciones para poder verificar que se cumplen con todas las precauciones para eliminar accidentes y enfermedades profesionales. Y además que están permanentemente llevando a cabo actividades de charlas a los trabajadores y conexión con la parte de las empresas que tiene que ver con esto. ¿Qué parte de la empresa, de cualquier empresa, piensan ustedes que tiene relación con este tema de las prestaciones preventivas, de la prevención de accidentes del trabajo? ¿Sí? Imagínense que están en una construcción, que nuevamente ocupo ese. ¿Sí? ¿Quién verifica en la empresa que las condiciones sean seguras, que los andamios estén bien instalados, que los trabajadores tienen los suficientes elementos de seguridad para que en caso que haya un andamio que se suelte, el trabajador no caiga inmediatamente y pierda la vida? Okay. Por hablar de eso. ¿Quién creen ustedes que tiene en una empresa de este tipo la responsabilidad de verificar que las condiciones de seguridad se cumplen? No estoy segura, pero como que las mismas mutuales de repente se encargan de verificar eso. Sí, correcto. Las mutuales se encargan, como hemos dicho, tienen obligación, ¿ya? Ellas de estar permanentemente inspeccionando, ¿ya? Que se cumplan con las condiciones de seguridad. Pero las empresas, sobre todo empresas de mediano tamaño y con mayor razón las más grandes, tienen una parte de su organización
una organización interna que está dedicada al tema de prevenir accidentes del trabajo. ¿Okay? ¿Qué nombre reciben esa? Incluso hay un profesional que se forma con esa orientación de Sí, los prevencionistas de riesgo, que por ejemplo prevencionistas de donde yo riesgo. trabajo, el departamento de relaciones laborales, pero no sé si en toda la empresa será igual. Depende del tamaño. O sea, si tú me hablas, por ejemplo, de un almacén de barrio, lógicamente no va a tener un prevencionista de riesgo. El prevencionista es el mismo dueño. Pero si estamos hablando de una empresa constructora, la Universidad de Valparaíso, ¿okay? Ahí tenemos el caso, una empresa constructora que tiene un riesgo muy alto por el tipo de trabajo, y la Universidad de Valparaíso, que tiene un riesgo muy bajo porque es una actividad educacional. Sin embargo, la Universidad de Valparaíso y la empresa constructora, que son ya empresas de tamaño importante con cientos de trabajadores, ambas tienen una organización interna orientada a la prevención de riesgo. Y tienen prevencionistas de riesgo, que son los profesionales que se forman para poder desempeñarse en esta actividad. Prevención de riesgo, la palabra lo dice. Prevenir que suceda algo que puede generar accidente del trabajo o enfermedades profesionales. Entonces, un prevencionista de riesgo, por ejemplo, en una empresa constructora va a estar recorriendo, inspeccionando, verificando que las instalaciones en las cuales los trabajadores se desempeñan, ¿okay? Sobre todo aquellas que son en altura o que tienen riesgo de que haya desprendimientos de materiales, estén en condiciones de que no hayan, o al menos se minimice al máximo la ocasión de este accidente del trabajo. ¿Okay? Hay casos como los siguientes, ¿ya? Es muy común que en el tema de lo que son reparaciones de buques, ¿ya? Los buques tienen estanques de petróleo importantes porque con ese combustible es que funcionan la maquinaria y la propulsión, y el buque se va de un lugar a otro. ¿Okay? Esos estanques de petróleo cada cierto tiempo tienen que ser limpiados, ¿ya? Y renovados. ¿Okay? Bueno, cuando alguien entra a un estanque de petróleo, que sea vaciado, de todas maneras, antes que entran los trabajadores, entran los prevencionistas para verificar que los gases que hay en el interior, ¿ya? Están completamente ya inocuos, ¿ya? Y no puede haber, por una maniobra, a veces involuntaria, una explosión. ¿Okay? Pues si queda en el aire gases combustibles en cierta densidad, por ejemplo, si alguien, una herramienta la llega digamos, a raspar con una pared metálica en forma involuntaria, puede generar una chispa, y esa chispa ser el combustible para que haya una explosión y muera gente. Entonces, para ese tipo de prevención de riesgo, estos profesionales, estos grupos de prevencionistas entran a estos estanques, verifican que los gases ya no existen en cantidad peligrosa, y dan ellos recién en ese momento la autorización para que los trabajadores entren. Como por ejemplo, entonces, sí, no todas las empresas, depende de su tamaño, pero empresas medianas a grandes, las unidades de prevención de riesgo, que muchas veces pueden estar dependiendo de las organizaciones de recursos humanos o de relaciones laborales, sean las encargadas de poder poner en práctica, o sea, primero que nada, determinar las acciones necesarias de prevención de riesgo e inspeccionar que ellas se cumplan, en sintonía con la organización administradora, ¿ya? Por ejemplo, la mutual. Esto es bastante común entonces de encontrar. Bueno, aquí vamos a comentar ahora otra organización interna que existe en las empresas por obligación legal. Esto ya no es voluntario, no es que la empresa quiera tenerlo o no quiere tenerlo. Es obligación que en las empresas exista el llamado Comité Paritario de Higiene y Seguridad. ¿Okay? ¿Qué significa que sea paritario? Significa que participan tanto los trabajadores de la empresa como los representantes de la empresa en forma pareja. Por eso se llama comité paritario, ¿ya? Y el propósito, como pueden ver, es de llevar a cabo acciones preventivas de higiene y seguridad. Ahora lo estamos poniendo ahí más formalmente. Es un organismo interno, forma parte de la empresa, está conformado por
trabajadores y representantes del empleador, y el objetivo de que exista este comité paritario es llevar a cabo acciones de detección y de evaluación de riesgos, de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales. Esto no tiene que ver con que la empresa sea riesgosa o no. La universidad tiene un riesgo bajísimo. De hecho, ya vimos que las actividades educacionales tienen una tasa adicional de riesgo cero. ¿Okay? Sin embargo, también están obligadas a tener comité paritario de higiene y seguridad, y en la universidad existe, de hecho. ¿Dónde son obligatorios? Cuando tenemos empresas con más de 25 trabajadores. ¿Okay? ¿Okay? Y en este caso, el comité paritario va a estar compuesto por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores. ¿Okay? Los representantes de los empleadores los designa el empleador, ¿okay? Directamente. ¿Quiénes designan los representantes de los trabajadores? Se hacen en votación secreta. ¿Okay? Y duran 2 años en funciones y pueden ser reelegidos en forma indefinida sin ningún tipo de inconveniente. O sea, no hay ningún límite a la reelección de estos trabajadores representantes en los comités paritarios. ¿Okay? Una cosa importante, dejar en claro que esta no es una actividad remunerada dentro de la empresa. O sea, el ser miembro del comité paritario de higiene y seguridad es una actividad que se reconoce como parte del trabajo de la persona. O sea, la persona que forma parte de este comité paritario evidentemente tiene dispensas dentro de su actividad laboral para poder llevar a cabo estas actividades que son de reuniones precisamente. ¿Los habían escuchado alguna vez los comités paritarios? Sí, profe, por mi parte, porque donde trabajo hay un Yo no. comité, yo no participo, pero sí hay un comité paritario. Correcto. En actividades bien poco riesgosas como los supermercados, también se ven, pues un supermercado siempre tiene más de los 25 trabajadores, y uno siempre ve que existe un comité paritario. A veces no está visible para los clientes porque está en alguna parte interna del supermercado, pero en algunos se ve, y normalmente uno ve que el comité paritario está emitiendo circulares, está colocando anuncios, entrega boletines. En el fondo todos son medidas de prevención de riesgo. ¿Okay? Bueno, un poco en eso entonces estamos viendo en qué consisten las actividades preventivas. ¿Okay? Las actividades preventivas, en gran resumen, existen ya sea porque la empresa tiene el incentivo suficiente a través de mayores tasas de cotización, ¿ya? En el caso que la accidentabilidad es alta, la empresa normalmente cuando tiene cierto tamaño ya tiene dentro de su organización personas que están dedicadas a prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, lo que hemos llamado las áreas de prevención de riesgo, donde trabajan estos profesionales que son los prevencionistas. ¿Okay? Mientras más grande la empresa y mientras más riesgosa la empresa, más fuerte va a ser esa organización. Porque lo que busca esa organización es que los accidentes sean mínimos y las enfermedades sean mínimas, de tal manera que la empresa tenga la mínima cotización obligatoria mensual por sus trabajadores. Es decir, el dinero que yo invierto en prevención de riesgo se me devuelve como empresa en menores costos laborales. ¿Okay? Hay un intercambio ahí. Si yo soy descuidado como empleador y tengo alta tasa de accidentes del trabajo, es decir, invierto poco en prevención de riesgo, se me devuelve el costo por un aumento de los costos laborales. ¿Ya? ¿Okay? Por otro lado, también las organizaciones administradoras, las mutualidades o el ISL, o la empresa si es administración delegada, también tienen la obligación de llevar a cabo actividades preventivas y están siempre capacitando, asesorando e inspeccionando. ¿Okay? Tenemos esta doble parte entonces, ¿ya? Okay. Pero bueno, como hemos dicho, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, por más prevención que haya, siempre van a suceder. ¿Okay? Porque, primero, que hay errores humanos. En segundo, que no todo
absolutamente puede ser previsto, ¿ya? Hay situaciones en las cuales simplemente suceden eventos que, pudiendo haber sido evitados, no lo son, ¿ya? Y aparece entonces, efectivamente, el accidente o la enfermedad profesional, ¿ok? Bien, ya vimos que se considera un éxito bajar una tasa de un 5,5 a un 3%, pero un 3% puede ser bastante gente, ¿ok? Y de hecho, cuando vimos datos, vimos que los accidentes del trabajo en el año 2019 estaban del orden de 150.000 accidentes, ¿ya? Y una cantidad como de 50 y tantas mil accidentes del trayecto, ¿ok? En consecuencia, las prestaciones de tipo médico van a ser una realidad. Y entonces, ¿cuáles son las prestaciones médicas que este sistema nos va a brindar? No nos olvidemos que la empresa normal está adherida a una institución, ISL una mutualidad. ¿Okay? ¿Y qué es lo que dice la ley respecto a las mutualidades? Que las mutualidades deben tener instalaciones hospitalarias propias o compartidas con otra, ¿okay? Y tienen que tener los profesionales especializados. Por ende, las prestaciones médicas en general son responsabilidad de las instituciones administradoras, independientemente que la empresa, para protección de sus trabajadores, puede tener una primera capa de choque, sobre todo si estamos hablando de una empresa grande y riesgosa. ¿Okay? Aquí llamamos una primera capa de choque, en el sentido de que haya un policlínico o haya un mínimo capaz de entrar a poder reemplazar la atención de urgencia de un trabajador accidentado. En algunas empresas de mayor tamaño, las instituciones empleadoras, las mutualidades, por ejemplo, tienen alguna pequeña oficinita colocada dentro de la empresa, de tal manera de también estar en condiciones de responder a un accidente en forma inmediata. Pero eso se hace en empresas de tamaño grande y se hace en empresas de riesgo alto, ¿okay? No tiene mucho sentido que exista en un restaurante, no tiene mucho sentido que exista en una universidad, no tiene mucho sentido que exista incluso en un hospital. Entonces, ¿qué pasa si a un trabajador experimenta un accidente del trabajo o si tiene definitivamente diagnosticada una enfermedad profesional? O sea, sucedió el hecho. Entonces, ¿a qué tiene derecho en términos de prestaciones médicas? Y lo que dice la ley es que tiene derecho a todas estas prestaciones gratuitas. Aquí no hay copago alguno, ¿okay? Esto es total y completamente de cargo de la institución administradora. Si estamos hablando de una empresa de administración delegada, de la empresa. ¿Okay? Bueno, primero que nada, está la atención médica, quirúrgica y dental. ¿Okay? Atención médica se refiere a la consulta, al diagnóstico, a la intervención quirúrgica y a la intervención de carácter dental si fuera que estuviera afectando este tipo de situación. La hospitalización también es parte de la prestación gratuita. También lo es todos los medicamentos y productos farmacéuticos. También lo es las prótesis y aparatos ortopédicos que sean necesarios entregarle al trabajador que ha perdido un miembro o una parte que debe ser reemplazada para que vuelva a tener cierta funcionalidad. Todo lo que es rehabilitación física y reeducación profesional. Y todos los gastos de traslado cuando estén impedidos de valerse por sí mismos o requieran del traslado por prescripción médica. Todo esto es gratis. Obviamente en las instalaciones de las instituciones administradoras, en los hospitales o clínicas de la mutualidad o del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Ya? Y en el caso de que ellos no tuvieran la capacidad o estuvieran copados, son ellos los que pueden derivar al trabajador a una institución de salud que no está en esta red, ¿ok? Simplemente por efecto rebalse. ¿Ok? Todo esto es así. Bueno, si uno mira, cuando mira esto, uno dice, ojalá el sistema de salud normal fuera así también, que en cualquier accidente o cualquier enfermedad tuviera derecho a una prestación gratuita de todos estos elementos dentro de esa red. Lamentablemente no es así. ¿Okay? Pero en términos de lo que son los accidentes del trabajo, trayectos y enfermedades profesionales, estando la persona afectada como trabajador dependiente de una empresa adherida a una institución administradora o ser un trabajador independiente que está cotizando, está cubierto
desde el punto de vista de la prestación médica a todo, sin tener que estar haciendo ningún tipo de copago. Antes que pase a las prestaciones económicas, ¿qué les parece? ¿Conocían ustedes esto? ¿Les es novedoso? ¿Les parece bien cómo funciona desde el punto de las prestaciones médicas? ¿Tienen algo que dijeron ustedes debería ser mejorado por esto? A ver. Profe. Yes, escucho. Por ejemplo, en mi caso he tenido accidentes laborales y la verdad que la atención que he recibido ha sido súper buena de parte, en este caso, del IST. Ok. Así que la experiencia que he tenido es buena y obviamente el empleador frente a eso también todas las facilidades, cero problemas, así que no he tenido como mayor adversidad las veces que me ha tocado, que han sido pocas, como dos o tres. Ok, cuéntanos un poquito a todos la experiencia. O sea, tú has tenido un accidente, por ejemplo, uno. ¿De qué se trataba? Un ejemplo. Sí, en una oportunidad me caí. Ok, Entonces, pero no fue tan grave en el fondo, pero la rodilla quedó adolorida, quedó molesta. Entonces fui al IST tuviste una, ¿Mm? vamos a comentarla a poquito, así ya. Sí. Tuviste una caída en el lugar de Ujú, trabajo, ¿ok? ujú. No por la actividad que tú ejecutas, sino que simplemente porque sucedió dentro de los recintos de la empresa. ¿Ok? Claro, Ok, o sí, sea, aquí estamos hablando, en la terminología que hemos usado, estamos hablando un accidente no derivado directamente del trabajo ejecutado, sino que con ocasión, ¿ya? Por estar dentro de de los recintos de la empresa, tuviste una caída y una contusión con dolor, ¿ya? Y sospecha de que pudiera haber algo más. Entonces, en ese caso, tú tuviste este accidente y tuviste que denunciarlo internamente, ¿no es cierto? claro. Lo Ahí denunciaste, ajá. al empleador, digamos, al jefe, Ok. y me dijo que fuera al IST, pero tenía que yo llevar un formulario donde se especificaba que yo iba, digamos, que el empleador ya estaba en conocimiento. Era un formulario con los datos, que es la DIAT, la Declaración Individual de Accidente del Correcto, Trabajador. correcto. Así Entonces, funciona. esa, Así claro, esa funciona. la Eso, presenté en el IST. perfecto. Y ahí después me atendieron, pero súper bien, en el sentido de me dieron la licencia que correspondía, me sacaron radiografía, todo, me dieron los remedios y después tuve que ir a un par de Control. controles más hasta que me dieron el alta. Le dieron el alta. Y entre medio entonces tuviste una licencia médica que recibiste el pago por aquellos días que no pudiste asistir al trabajo. Claro, sí. O sea, tuviste una prestación económica en términos del pago de una licencia y tuviste también una prestación médica en términos de todo lo que describiste, que fue el diagnóstico, la radiografía, los medicamentos, el control, hasta que en realidad te dieron de alta en el sentido de que ya el golpe no tenía ningún efecto y podías volver tranquilamente a tu trabajo. Bueno, así Sí, opera, ¿no? Así opera. Y bien interesante en el camino, el proceso, cuando tuviste el accidente, tú tuviste que denunciarlo internamente dentro de la empresa, ¿ok? Es decir, tuve esta situación, la empresa tiene la obligación de registrar este accidente para efecto de sus estadísticas y sus cálculos de siniestralidad futura, y te tuvo que dar una orden para que tú te pudieras presentar a una institución, en este caso el IST, que era la que tenía la mutualidad que estaba adherida a la empresa en que trabajaste, y obviamente te iban a atender en la medida que tú llegabas con un formulario que era la declaración de accidente que la empresa hacía identificándote. Es un proceso bastante sencillo, ¿ya? Pero que cumple con todas las formalidades que hemos visto hasta ahora. ¿Okay? sí, lo que sí o sea, no llama la atención porque es parte del IST,
¿Mm? que ellos sí preguntaban muchas veces cómo habían ocurrido los hechos. Es como Claro, cuando uno va a hacer una declaración, o sea, tal cual a otra parte, porque en el fondo es para confirmar que no se está pasando algo que no corresponde por accidente del trabajo. absolutamente. Entonces eso sí llama la atención, porque incluso cuando iba a los controles después, oye, pero ¿y cómo fue? ¿Y cómo te caíste? Como que tuve que explicar en resumen como 10 veces, pero Correcto, entendía que era parte de lo correcto, que había que hacer. correcto. Eso un poco también lo comentamos nosotros diciendo de que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, con mayor razón aún, son en definitiva autorizadas o no por la institución administradora de recursos, por la mutualidad, en este caso por el IST. O sea, son ellos que podrían decir, mira, este accidente que tú tuviste no tiene eh, que ver con un accidente del trabajo, no te corresponde, ¿ya? Si ellos encontraran que ese accidente no ocurrió en las condiciones tales y con los efectos tales que lo califican como un accidente del trabajo, lo van a rechazar, ¿ya? Y es lógico que lo hagan, porque de alguna manera la mutualidad, el IST en este caso en particular, también busca proteger sus, llamémoslo así, sus intereses, ¿ya? Porque un accidente común puede ser derivado como un accidente del trabajo, como un beneficio a un trabajador en el sentido de que, mira, no te van a cobrar nada, ¿ya? No, te va a salir bastante más, bastante gratis. En cambio, si lo declaramos como una enfermedad, como un accidente común, vas a tener que entrar a ver cuáles son los copagos que te corresponden. Entonces, el IST o cualquier institución administradora de recursos va a tomar las precauciones, sobre todo cuando ya estamos hablando de accidentes más graves, que implican hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, gastos mucho mayores, y ni hablar de cuando estamos hablando de muertes, en los cuales hay que entrar a pagar sumas importantes, ¿ya? Todos esos casos se realizan sumarios, ¿ya? Investigaciones bastante acuciosas para determinar si efectivamente se justifica que sean derivados como un accidente laboral o como una enfermedad profesional. Pero interesante el caso, aunque era pequeño, para que todos pudieran ver cómo funciona en la práctica esto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No, por mi parte, profe. No. Ok, miremos entonces ahora las prestaciones económicas. ¿Okay? Prestaciones económicas son los valores o flujos económicos monetarios que vamos a entrar a pagar a los trabajadores que han experimentado alguno de estos accidentes laborales o enfermedades profesionales para poder cubrir las pérdidas que les significan a ellos el no poder llevar a cabo actividades laborales en forma normal. Entonces, las prestaciones económicas son, en primer lugar, prestaciones en dinero que el propósito es reemplazar remuneraciones de trabajadores que están no capacitados para trabajar, ya que sea esto por un periodo, o sea, temporal, o sea, para siempre, permanente, ¿ya? Y sea derivado de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional. ¿Okay? La compañera que nos exponía su caso de su caída, bueno, naturalmente hubo ahí una incapacidad absolutamente temporal, no nos contó cuánto tiempo, pero supongo que habrá sido un periodo no más allá de 10, 15 días en que estuvo fuera de posibilidades de trabajar y en consecuencia necesitaba que le reemplazaran las remuneraciones durante ese periodo, que no las iba a pagar el empleador porque no estaba yendo a trabajar, por una remuneración, que en este caso no es una remuneración, sino una prestación en dinero, que le permitiera, digamos, sobrevivir en esos días. Entonces, parte de lo que se cubre con este seguro. ¿Okay? Bueno, pero hay varios tipos de prestaciones económicas que se derivan de la ley 16.744. Aquí vamos a ver cuáles son. Primero que nada, son los subsidios de incapacidad laboral. Esto es exactamente igual que los que vimos en el caso del sistema de salud común. ¿Okay? O sea, estamos hablando de que es una suma de dinero que se percibe por un número de días que dura la licencia médica. Hay otra prestación económica que son las indemnizaciones, se llama indemnización global. Aquí ya estamos hablando de personas que tienen incapacidades de tipo permanente, ¿ya? En determinados valores, en determinados, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamarle? En determinado porcentaje de su capacidad de trabajo. Después están las llamadas pensiones de invalidez parcial.
Aquí cuando estamos hablando de una pensión de invalidez parcial, estamos hablando de alguien que en definitiva sustituyó su remuneración por una pensión porque ya no puede llevar a cabo la actividad laboral. Están las pensiones de invalidez total, o sea, perdió prácticamente toda su capacidad de trabajo. La otra persona perdió una parte, por eso es parcial, otra que perdió casi toda su capacidad de trabajo. Y finalmente tenemos las pensiones de sobrevivencia, que es el accidente o la enfermedad profesional generó la muerte del trabajador. Y en consecuencia, los que sobreviven a este trabajador, su viuda, sus hijos, van a recibir una pensión en sustitución del ingreso perdido. ¿Okay? Estos son los 5 tipos de prestaciones económicas que reconoce la ley de accidente del trabajo. Está cubriendo entonces incapacidades temporales, ¿okay? Incapacidades permanentes de distinto grado, ¿okay? Y muerte. ¿Okay? Las vamos a ver una por una a continuación. ¿Quiénes tienen derecho al subsidio de incapacidad laboral? ¿Okay? Es decir, una licencia médica por un determinado número de días. ¿Okay? ¿Quiénes tienen derecho a esto? O más bien dicho, también se puede decir qué requisitos se exigen para poder tener un subsidio de incapacidad laboral. ¿Okay? Primero que nada, tiene el trabajador que estar incapacitado por un periodo de tiempo. ¿Okay? Y tiene que ser a causa, directa o indirecta, de un accidente o a causa directa de una enfermedad de origen laboral. Esa es la primera condición, que haya una incapacidad temporal, por un tiempo. ¿Okay? ¿A qué se tiene también derecho? ¿Ya? Al reposo, o sea, no solamente al subsidio, que es el pago en dinero, sino también al reposo, al derecho a no asistir al trabajo, ¿okay? Hasta que haya una cura, ¿okay? O se dé de alta de los efectos del accidente, o si esto no sucede, se lo declara inválido. ¿Okay? Porque una persona que tiene un accidente y tiene una dolencia, ¿okay? Puede darse de alta, recuperarse, o puede que no se recupere nunca. ¿Okay? Y en este caso se lo va a declarar inválido en distintas categorías. El plazo máximo para tener derecho al subsidio de incapacidad laboral son 104 semanas. ¿Cuántos son 104 semanas? 52 por año, 2 años. O sea, una licencia de este tipo, un subsidio de incapacidad laboral, no puede durar más de este periodo. ¿Bien? ¿Qué pasa si dura más? Bueno, ya vamos a verlo. ¿Okay? ¿Qué pasa? Si persiste la incapacidad, más allá de estas 104 semanas, obligadamente el organismo administrador, o sea, la mutualidad o el ISL, tiene que otorgar una pensión de invalidez, ¿okay? Aunque sea transitoria. ¿Okay? Y una vez que finalice este tratamiento, ¿okay? que es posterior, tiene que evaluar si se va a presentar una incapacidad permanente. O sea, puede pasar por una invalidez parcial y después ya va a ser, perdón, no invalidez temporal y luego va a ser permanente, si es que ya no tiene ningún tipo de cura a ello. ¿Cómo determinamos el subsidio por incapacidad laboral? ¿Okay? Bueno, recordar entonces que se requiere que haya un accidente o enfermedad que cause una incapacidad temporal por un máximo de 2 años. ¿Okay? Más allá de eso ya no puede durar un subsidio de incapacidad laboral, y esto es algo que va a ser una prestación en dinero. ¿Qué vamos a tomar para determinar el subsidio de incapacidad laboral? El promedio de remuneración mensual neta de los 3 últimos meses. Recuerden que lo que era mensual neta, ¿ya? Es la remuneración imponible, sacamos las remuneraciones ocasionales, sacamos todos los descuentos provisionales y sacamos los impuestos. Es la misma mecánica que vimos para el caso del sistema de salud, exactamente igual. Tomamos los 3 últimos meses. Y el monto diario del subsidio se determina como la suma de las remuneraciones netas de los 3 últimos meses dividido por 90. Y el monto del subsidio de incapacidad laboral va a ser el monto diario, que vimos antes que era la suma de los 3 últimos meses dividido por 90, multiplicado por los días de reposo o licencia que se dan. Ese es el primer caso, ¿ya? Vamos en nuestra segunda parte del curso de hoy, vamos a tener un ejemplo
y vamos a ver que es exactamente la misma mecánica de la licencia médica y el subsidio de incapacidad laboral derivado de una licencia médica de enfermedad común. ¿Okay? No hay ninguna diferencia. Luego vimos que había una segunda prestación económica que se llamaba indemnización global. Okay. ¿Qué es lo que gatilla que haya una indemnización global? ¿Okay? Es que el trabajador presente una incapacidad permanente que sea igual o superior a 15% e inferior a 40%. Bien. ¿Qué significa, en primer lugar? Que aquí ya no estamos hablando de algo recuperable, por eso se habla de una incapacidad permanente. ¿Ya? El accidente del trabajador o la enfermedad profesional generó una incapacidad que ya no es recuperable, igual o superior a 15 e inferior a 40%. Denme un segundito y yo les voy a mostrar en qué consiste estos porcentajes, ¿ya? ¿Cómo se determinan? Vamos primero a terminar esta parte de aquí y después vamos a buscar en la red un archivo que muestra esto, ¿no? Entonces, ahora, si el trabajador tiene una incapacidad laboral permanente con este rango, más de 15, menos de 40, califica para obtener una indemnización. ¿Qué es una indemnización? Es un dinero que lo pagamos en una sola vez o en mensualidades. ¿Okay? ¿Y en cuánto va el monto de la indemnización? Varía según el porcentaje de incapacidad fijado, o sea, varía si es 15, 20, 25, 30, 35, 40, ¿ok? Depende, fluctuando entre 1,5 y 15 veces el sueldo base. Entre 1,5 y 15 veces el sueldo base. Eso se le va a pagar al trabajador. ¿Okay? Aquí aparece, ¿qué es lo que es sueldo base entonces? ¿Qué es lo que es sueldo base? ¿Okay? Sueldo base se entiende como promedio de remuneraciones o rentas, remuneraciones para los trabajadores dependientes, rentas para los independientes, sujetas a cotización, o sea, las remuneraciones cotizadas, percibidas por el trabajador en los 6 meses calendario inmediatamente anteriores al accidente o diagnóstico de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, aquí ya estamos hablando de un periodo no de 3, sino de 6 meses. Ojo, antes que me pase aquí a la tablita. ¿Okay? Cuando estamos hablando de sueldo base, no tiene descuentos. ¿Ya? Nos sacamos, para efectos de cálculo, los valores de previsionales, de remuneraciones ocasionales e impuestos. No, aquí no se descuenta. No se descuenta nada para este efecto. Es promedio de remuneraciones, nada más. Promedio de las remuneraciones percibidas en los 6 meses anteriores. ¿Okay? Entonces, veíamos que entre el 15 y el 40%, ¿okay? Si la incapacidad era en este rango, correspondía a esta indemnización llamada global. ¿Okay? Y el número de sueldos base a pagar, como pueden ver ustedes, va aumentando a medida que la incapacidad es mayor. ¿Okay? Desde 1,5 sueldos base cuando es lo mínimo, que es 15%, hasta 15 sueldos base cuando estamos hablando de sobre el 37,5%, ¿okay? Hasta llegar al 40%. ¿Okay? Ahí está la tabla, entonces, dependiendo de esto, es el número de sueldos base que corresponde, y el sueldo base, ¿qué es lo que es? El promedio de las remuneraciones percibidas y cotizadas en los últimos 6 meses anteriores al accidente o enfermedad, y, qué sé yo, si estamos hablando de que la remuneración percibida es en promedio 800.000 pesos, quiere decir de que si el trabajador se le declara un 20% de incapacidad, tiene 4,5 veces 800.000 pesos como un pago que puede ser hecho por una vez o en mensualidades. Antes de pasar a eso, entonces, permítanme un poco la paciencia, porque voy a buscar, me voy a salir de acá, ¿ok? Y voy a buscar la tabla que hace posible ver cuáles son los porcentajes de acuerdo a los tipos de accidente que suceden. Denme un segundito que ya voy a buscar esta parte.
Estoy en la búsqueda. Ok, ahora voy a compartir. Aquí podemos ver, me imagino que lo podemos ver, ¿no es cierto? Un tablito que voy subiendo. ¿Ok? Sí, profe. Que dice decreto 109. Mira, por ejemplo, voy a empezar por lo más sencillo, que dice pérdida de ambas manos o amputación de ellas en niveles altos. O sea, en niveles altos significa que es más arriba de la muñeca, ¿ok? Se considera 90%. ¿Ok? ¿Ok? Y así vemos, por ejemplo, una cosa más pequeñita como es pérdida de un dedo índice. ¿Ok? ¿Ok? El dedo índice, ya sea derecha o izquierda, significa un 20% de pérdida. ¿Ok? ¿Se recuerdan ustedes que entonces para recibir indemnización global tenía que ser sobre el 15% y por debajo del 40%? Entonces una persona que sufre la pérdida de un dedo, ¿okay? Ya sea pérdida de dedo índice, segundo o tercer falange del índice, dedo medio, dedos anular, derecho izquierdo, en general está totalmente dentro, pues está con el 15 o el 20%. ¿Okay? Vamos a mirar otro ejemplo que son mayores. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué ocurre si una persona tiene ceguera total como producto de un accidente? 90%. O sea, ya estaría mucho más allá de una indemnización. Estaría con pensiones, probablemente, que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Pérdida de un ojo sin complicaciones, con normalidad del otro. O sea, le saltó un elemento a la persona, no tenía la protección visual, no tenía ¿cómo se llama? Las antiparras colocadas, le saltó algo al ojo, perdió el ojo y el otro no. 30% estaría cayendo dentro de la indemnización global. ¿Okay? Entonces, bueno, podemos recorrer muchos casos, ¿ya? Pero esto está normado, no es una cosa que haya que someterla a la imaginación de las personas que van a calificar el accidente o la enfermedad. Está ya absolutamente establecido en un decreto supremo. ¿Ok? Voy a salirme ahora de esto y vamos a volver a nuestra exposición. Aquí vamos a volver con share. Ahí. Volvimos al caso anterior. Ahí. Okay. Entonces, esos casos que veíamos de pérdida de un dedo estaban acá dentro del porcentaje de incapacidad de ganancia, ¿okay? 15%, y significa que tenemos 1,5 sueldos base de indemnización. ¿Okay? La indemnización, entonces, sueldos base es, tomamos los 6 meses anteriores al accidente, el sueldo completo, no hay ninguna deducción, y se multiplica por 1,5, el promedio. Y así dependiendo de cuál sea la pérdida. Este es el primer caso. La indemnización global significa que sucede algo, un accidente o una enfermedad, que crea una incapacidad que en términos porcentuales está entre un 15 y un 40%. ¿Qué pasa si es más? Entramos ya a una pensión, ¿ok? Porque invalidez parcial se le llama
cuando el trabajador tiene una incapacidad que puede ser permanente o no, superior a la 40, pero inferior al 70. ¿Okay? Superior al 40, pero inferior al 70. ¿Okay? Y aquí el monto de la pensión, ¿ya? La diferencia es que la indemnización se paga por una vez. ¿Okay? Ya sea que se pague toda de una vez o en mensualidad, pero se paga por una vez. La pensión es para siempre. Y aquí estamos hablando de que si tenemos una incapacidad que es mayor a 40 e inferior a 70, estamos hablando de una pensión de invalidez cuyo valor es 35% del sueldo base. ¿Okay? Nuevamente, ¿cuál es el sueldo base? El promedio de los 6 meses anteriores al accidente, y de ahí sacamos el 35% y eso es lo que va a recibir la persona como pensión de invalidez parcial. ¿Okay? Y va a tener un incremento de un 5% más, ¿okay? Por cada hijo a contar del tercero, siempre que le causen asignación familiar. ¿Okay? Eso significa, puede llegar, si tiene 4 hijos, ¿okay? Al 5 más 5 al 45. ¿Okay? La condición es que causen asignación familiar. Esa es la única condición que tiene para efectos del hijo. Y el máximo, aunque tenga muchísimos hijos, nunca va a ser más del 50% del sueldo base. ¿A qué le llaman sueldo base? Nuevamente habría que ver, ¿ya? Pero es relativamente lo mismo que hemos visto. Promedio de las remuneraciones o rentas imponibles percibidas en los últimos 6 meses, anteriores al accidente o al diagnóstico de la enfermedad. ¿Okay? Y estas se deben excluir los subsidios. ¿Qué se excluyen de los subsidios? Los subsidios son las cantidades que se han pagado justamente como reemplazo de remuneración. A eso lo tenemos que sacar, ¿ya? ¿Okay? Ahora, estas remuneraciones se deben amplificar y actualizar. Aquí hay dos palabras que tenemos que entender perfectamente bien de qué se trata. La amplificación significa que en un mes, yo por efecto tomo los 6 meses anteriores, y a lo mejor en alguno de esos 6 meses anteriores yo tuve una licencia médica. ¿Okay? Por un accidente, una enfermedad común o una enfermedad de tipo laboral o accidente laboral. Entonces, supongamos que en un mes yo tengo solamente 10 días trabajados. ¿Okay? 10 días trabajados. Pero me dicen, excluye los subsidios. O sea, los otros 20 días que me pagaron un subsidio de incapacidad laboral, no los voy a considerar porque están excluidos. Entonces, parecería que es injusto porque me van a tomar en cuenta 5 meses completos y un mes con 10 días me va a bajar el promedio y por ende me va a bajar el valor del sueldo base. Entonces lo que hace el sistema para, digamos, no aceptar esa imperfección es que dice amplifique. Y si usted tiene un mes en el cual le pagaron 10 días, tiene derecho a amplificarlo a 30, tomando cuál es el promedio diario de esos 10 días. O sea, usted toma la remuneración de los 10 días, lo divide por 10, le da el valor diario y después lo multiplica por 30 y ya tiene el mes completo, amplificado. Eso se llama amplificar. Y actualizar es que puede que esté tomando valores antiguos, ¿ok? Y los tengo que llevar a valor presente. Y para eso me dice, use la variación del ingreso mínimo para fines no remuneracionales, considerando desde la fecha de pago, ¿okay?, en que le pagaron el subsidio, a la fecha en que se declaró el derecho a pensión. Que no necesariamente es el mismo. ¿Se entiende un poco? Aquí ya se complicó algo la cosa. ¿Ok? Primer concepto. Recordemos un poco antes. El subsidio de incapacidad laboral me lo pagan por una incapacidad temporal, ¿ok?, que no puede ser más de 2 años. 104 semanas, dice. Si yo paso las 104 semanas con un subsidio de incapacidad laboral, o sea, con una licencia médica derivada de un accidente o una enfermedad, tienen que evaluar si eso ya es de carácter no temporal, sino permanente. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa cuando esto es de carácter permanente, pero causó un daño que está entre el 15% y el 40%, menos del 40% de pérdida de capacidad de la persona, de acuerdo a esas tablas que vimos? Le va a corresponder una indemnización, o sea, un pago por una vez. ¿Ok? La idea es que la persona recibe un pago por una vez porque puede seguirse desempeñando, ¿ya? Precisamente porque
todo aquello que está por debajo del 40% son, digamos, accidentes del trabajo con una secuela que no impide a la persona seguirse desempeñando, pero probablemente sí no pueda seguirse desempeñando en lo mismo que antes. Por eso entonces la ley lo que hace es entregarle un pago por una vez, ¿okay? Y este pago tiene que ver con este concepto de sueldo base, que le calculamos el sueldo base a una persona tomándole las remuneraciones de los últimos 6 meses anteriores al accidente, se las tomamos, ¿okay? Tomamos el promedio y multiplicamos por 1,5 o por 15, dependiendo de cuál sea el porcentaje de pérdida que tenga. Ahora, ¿qué pasa si el porcentaje de pérdida es mayor? Del 40% más, pero menor que el 70%, entonces hay una pensión de invalidez parcial. O sea, se entiende que la persona ya perdió en forma definitiva su capacidad de poder ejecutar un trabajo en un porcentaje que no es tan alto, pero sí no es tan bajo, ¿okay? Y aquí entonces ya le fijo una pensión, no un pago por una vez, sino un pago vitalicio, ¿okay? Que es la pensión. ¿Y cómo le calcula la pensión? Como un 35% de sueldo base. Y en este caso el sueldo base es la forma en que lo vimos recién que se calculaba, promedio de remuneraciones imponibles de los últimos 6 meses, y si hay algún mes en que tenga subsidios y tenga menos días trabajados, amplificado hasta llegar. ¿Okay? Y actualizamos por el hecho de que puede haber un periodo de tiempo que ha transcurrido entre que se obtuvo digamos, el accidente y que se declaró como tal. Bueno, acá nos queda la duda, ¿y qué pasa si es mayor que el 70%? ¿Okay? Entonces estamos hablando de una invalidez total, ¿ya? Cuando es mayor la incapacidad que un 70%, estamos con más. ¿Se acuerdan que en el caso de la ceguera total, ya estábamos hablando de un porcentaje superior al 70%, era 90% si no me equivoco, ¿okay? Ahora aquí vamos a tener una pensión de invalidez, pero en vez de ser de un 35%, es de un 70% al sueldo base, ¿okay? Más un incremento de 5% por cada hijo, a contar del tercero, o sea, por el tercero, por el cuarto, por el quinto, por el sexto, siempre y cuando causen asignación familiar, pero nunca superando el 100% del sueldo base. O sea, una persona que tiene 12 hijos, ¿ok?, no va a obtener 9 veces 5%, ¿ok? O sea, 10 veces, porque al contar el tercero, ¿ya? Si tiene 12, 10 van a recibir, sería 10 por 5, 50 más 70, 120, no, máximo 100% del sueldo base, ¿okay? Y el sueldo base ya lo vimos cómo se calcula, ¿ya? Es promedio de remuneraciones percibidas, últimos 6 meses, anterior al accidente del diagnóstico, sacamos los subsidios, pero amplificamos y actualizamos por la variación del ingreso mínimo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si muere? Okay. Tuvo un accidente o una enfermedad profesional y ahora murió. Tenía una enfermedad con una incapacidad, estaba recibiendo una pensión, pero ahora murió la persona. ¿Qué pasa? Entonces, ahora se genera una pensión para personas que no son el trabajador. Entonces, la cónyuge que sobrevive, la madre de los hijos de filiación no matrimonial, el viudo inválido, los hijos del trabajador fallecido, y a falta de esto, ascendientes y demás descendientes que causaban asignación familiar, son los que pueden recibir la pensión de sobrevivencia. ¿Okay? Bien, acá hay distintos casos. La viuda, ¿okay?, la viuda, sin hijos titulares de pensión de orfandad, o sea, una viuda que ya los hijos son mayores. ¿Okay? El trabajador fallecido, ¿okay?, recibe 60% del 70% del sueldo base, o sea, va a recibir una pensión de sobrevivencia por un 42% del sueldo base. ¿Okay? Y el pensionado fallecido, ¿okay?, va a recibir un 60% de la pensión básica que recibía. ¿Sí? ¿Qué pasa si la viuda ahora tiene hijos con pensión? O sea, hijos que van a recibir pensión de orfandad, que cumplen con los requisitos. Ya en vez de ser un 60 del 70% del sueldo base, era un 50 del 70%, o sea, un 35% del sueldo base, y si un pensionado fallecido, un 50% de la pensión básica que recibía. Esto también se aplica a madre de hijos de filiación no matrimonial. ¿Okay?
dependiendo si no tiene hijos titulares de pensión o tiene hijos titulares de pensión de orfandad. Estamos hablando de la madre, ¿ok? ¿Ok? Y el trabajador fallecido, ¿ok? Cuando es un trabajador el que falleció, 36% del 70% del sueldo base, o 30% al 70% del sueldo base, y en términos de un pensionado fallecido, 36% de la pensión básica o 30% de la pensión básica que recibía. ¿Qué estamos hablando? O sea, cuando está hablando de un pensionado fallecido, está hablando de un trabajador que tuvo, por ejemplo, un accidente del trabajo que se le declaró por el grado de daño que tuvo. Por ejemplo, tuvo una pensión de invalidez total, tuvo un daño alto sobre el 70%, le dieron una pensión de invalidez total, ¿ok? Que respondía a la característica que vimos antes, que era ¿cómo se llama? El 70% de su sueldo base, ¿okay? Y él está recibiendo esta pensión. Y fallece, porque a lo mejor después de eso, las secuelas hicieron que este trabajador, que ya tenía una pensión, fallece. Entonces, si la viuda, dependiendo que no tiene hijos, o tiene hijos que estén con derecho a pensión de orfandad, ¿okay? Puede ser los hijos que tiene hijos pero ya son mayores, no va a tener derecho a esa pensión de orfandad, ¿okay? Va a recibir o el 60 o el 50% la viuda, o si estamos hablando de hijos de filiación no matrimonial, 36 o 30, en el caso que sea el fallecido sea un pensionado, ¿okay? Y luego tenemos la pensión de orfandad, ¿okay? ¿Qué es la pensión de orfandad? Estamos hablando de hijos, ¿okay? Que quedan huérfanos, por eso se llama orfandad, con derecho. ¿Cuánto reciben ellos? Si el fallecido es un trabajador en actividad, 20 del 70% del sueldo base, ¿okay? Y si estaba pensionado, el trabajador que falleció, 20% de la pensión básica que recibía. Bueno. ¿Se entendió? ¿Sí? Esta parte, por supuesto, hay que trabajar con el cuadro, ¿okay? Lo importante es tener en cuenta que en caso de muerte, ya sea que el trabajador estaba en actividad o está con una pensión del sistema de accidente del trabajo, ¿eh? ¿Okay? Va a tener la viuda o madre de hijo de filiación matrimonial, y los hijos van a tener un porcentaje que van a recibir como pensión de sobrevivencia, porcentaje de lo que el trabajador recibía. Muchachos, preguntas, comentarios. ¿Nada? Perfecto. Ok, entonces miren, 10 para las 4. Tomémonos el recreo de media hora que corresponde, pero 10 para las 4, 4:20. 4:20 volvemos, ¿ok? Y, ¿qué vamos a hacer en la segunda parte? Vamos a mirar dos casos, ¿ok? Los vamos a resolver, y así podemos ver con números, en casos, digamos, vamos a recrear estas situaciones de indemnizaciones, o de pensiones, o de subsidio de incapacidad laboral, con datos para casos especiales. Entonces, 4:20, vamos a terminar la grabación, después la retomamos.